Muy buenas noches, día viernes 7 de septiembre y la cita junto al Dr. File en su nuevo día, los días viernes. Doctor Cristian, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto, pues. Hoy día vamos a tener un tema que sin duda va a ser un tema de conversación durante los próximos días, pero queremos darle otra mirada, otro enfoque. Así es, Eduardo. Queridos amigos y amigas, después de 45 años solo se tienen interpretaciones ideológicas del 11 de septiembre de 1973. Unas de derechas, las otras de izquierda. Ambas son verdades parciales que han servido para dividir políticamente a nuestra nación. Por eso hoy día todos nosotros, con ustedes en casa, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas, con Eduardo, vamos a conocer la intervención de los Estados Unidos y de la CIA en el golpe de Estado de 1973 con el fin de comenzar a cultivar una visión más comprensiva e histórica de esos acontecimientos que marcaron la vida de Chile. Una interpretación que está más allá de las ideologías de derechas e izquierdas y que explica cómo después de 45 años nos transformamos en un protectorado económico de los Estados Unidos. Así que ya lo saben, la invitación está hecha, dejar de lado las pasiones y poder prestar atención a los documentos que nos trae Dr. File. Porque como decimos siempre, cada noche de viernes, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Hace 45 años, el 11 de septiembre de 1973, Chile atravesó uno de los momentos más cruciales de su historia, cuando militares de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, liderados por Augusto Pinochet, tomaban el poder del país, derribando al gobierno democráticamente elegido de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende. En esos mismos instantes, en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon y el subsecretario de Estado Henry Kissinger celebraban el golpe de Estado, en el que influyeron decisivamente, financiando y apoyando su realización. Pero esta intromisión en la política interna de nuestro país no fue la primera ni la única. Estados Unidos tiene una larga lista de intervenciones, tanto económicas como políticas, en el mundo, y Chile no ha sido la excepción. En el transcurso de los años se han entregado más de 20.000 documentos secretos desclasificados que lo confirman. En ellos se incluye la fuerte intervención de la Central de Inteligencia Americana, o CIA, y numerosos cables telefónicos. ¿De qué hablan estos archivos secretos? ¿Cuánto incidió realmente la intervención norteamericana en los eventos que conducen al golpe? Financiamiento a partidos políticos, operaciones encubiertas, entrega de fondos a medios de comunicación y organizaciones empresariales y sindicales. Sin embargo, la influencia de Estados Unidos en Chile se remonta a muchos años atrás y su implementación ha tenido grandes consecuencias. Los llamados Chicago Boys y la doctrina del shock y el avance sistemático del capitalismo mantienen a Chile hasta el día de hoy como un protectorado económico de los Estados Unidos. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, analizamos bajo el prisma histórico la influencia política y económica de los Estados Unidos a 45 años del golpe militar. A 45 años de una fecha que sigue dividiendo a los chilenos, este 11 de septiembre de 1973, Dr. File nos va a contar hoy sobre esta intervención. Una intervención, primero me gustaría que definiéramos, para que tengamos todo el mismo contexto y el mismo entendimiento, ¿qué entendemos en esta situación por intervención para poder establecer
¿Cuándo comienza esa intervención? Porque me imagino que la historia no parte ese 11 de septiembre. Por supuesto que no parte el 11 de septiembre. Mira, la intervención, el concepto, tiene que ver con una intervención militar política, no quirúrgica, otro tipo. Y en este sentido, significa la intromisión de un Estado en un territorio extranjero utilizando el espionaje, la inteligencia, eventualmente las armas, la presencia militar. Dentro de ese contexto nosotros vamos a entender este concepto clave que es la intervención. Perfecto. Ya la tenemos hecho esa aclaración. Ahora empecemos a revisar la historia. ¿Cuándo comenzamos a tener los primeros atisbos de esta intervención sobre nuestro país? Efectivamente, porque esto que se detonó el 73, mira, se remonta hasta el siglo XVII. En el 1600, en los Estados Unidos, comenzó una verdadera creencia de todas las personas que habían llegado a habitar ese territorio, que se llamó y que se definió como el manifiesto destino, o Manifest Destiny en inglés, que es una creencia popular en donde la nación que se estaba formando estaba llamada a extenderse desde el Pacífico hasta el Atlántico. Por lo tanto, claro, desde ese primer momento ya está esa como creencia nacional de ese pueblo que se estaba formando de tener un carácter de imperio universal. Tenía una misión. Tenía una misión. Por lo tanto, eso se va a concretar particularmente en el caso de Chile, que es lo que vamos a ver, en 1809. Fíjate tú que ese año el presidente de los Estados Unidos de la época, que se llamaba James Madison, que era el cuarto presidente, envió a toda América del Sur y particularmente a Chile a un agente especial que se llamaba Joel Robert Poinsett, una figura clave, porque la misión que tuvo Joel Robert Poinsett fue investigar lo que estaba ocurriendo en toda esta región, en los procesos de independencia que se estaban dando. Y particularmente llegó a Chile en 1810, es decir, en plena patria vieja, en el proceso de independencia inicial. Y fue, en este sentido, el primer dato histórico de la intromisión de los Estados Unidos en Chile. Y esto es relevante porque, mira, Joel Robert Poinsett era un ultranacionalista y expansionista. También él promovía lo que va a ser llamada posteriormente la doctrina Monroe, que se consolida después, pero que ya estaba operando debido a este destino manifiesto, a esta creencia de los Estados Unidos. La doctrina Monroe dice América para los americanos. Y habría que ser más preciso. América para los Estados Unidos. Ellos siempre hablan de América como ellos mismos, no como el continente. América es su país. Por eso mismo. Y en ese momento, Poinsett lo que hizo fue, investigar, tener presencia, sobre todo a través de la masonería. Porque Poinsett era precisamente el padre de lo que se llama el rito de York. El rito de York es la masonería, una de las vertientes de la masonería americana. Y todos sabemos que en el proceso de independencia de todos los países americanos, la masonería fue clave porque fue la que fue promoviendo e instituyendo todas las reformas de la Revolución Francesa promovidas por Napoleón y otros tantos. Por lo tanto, cuando uno hace esta revisión, esta visión, 1809, la primera presencia con estos fines expansionistas y de control que tiene Estados Unidos. Pero no fue la única, evidentemente, porque se establece la doctrina Monroe específicamente en 1824. Recordemos que ya en 1824
ya se estaba en la patria nueva. Y esta doctrina Monroe va a ser clave entonces porque va a ser la consolidación de este espíritu manifiesto, de este destino, supuestamente destino enviado por Dios a la nación estadounidense para controlar y manejar toda América en su conjunto, América del Sur. Por lo tanto, así comienza. Desde los primeros inicios de nuestra nación como independiente o autónoma, ahí estuvo los Estados Unidos. Paradójico, porque estamos hablando del año de la independencia y estamos hablando ya de esta suerte de supervisión, de tutelaje, al menos de husmear lo que estaba ocurriendo en estas naciones recientes. Pero fue clave la presencia porque era un masón expansionista en ese sentido. Entonces se van a instaurar a través de él todo lo que son los postulados de la República en contra de todas las monarquías que venían de Europa. Entonces fue muy importante su presencia y bueno, después todo lo que fue las logias lautarinas y otras tantas, pero Estados Unidos presente. El segundo momento importante fue durante la Guerra del Pacífico de 1879. No vamos a entrar en mayores detalles, pero una vez que finaliza la guerra, Estados Unidos, a través de Perú, presionó para que Chile devolviera los territorios conquistados y ganados en la guerra a Perú. Y aquí se da la cosa. Hubo presión directa de los Estados Unidos. Devuelvan los territorios. ¿Y por qué? Porque uno sabe que, claro, detrás de todo el movimiento chileno estaba Inglaterra. Inglaterra monárquica, obviamente, en su momento dado. Sigue la monarquía, claro, hasta el día de hoy. Pero en su momento dado, el movimiento armado de Chile estaba detrás en gran medida de los intereses británicos. Y por el otro lado de Perú estaban los intereses estadounidenses. Por lo tanto, claro, gana Chile y después hay una presión bastante importante en el momento dado para devolver los cosa que no se concretó. O sea, desde esa perspectiva, porque después ya se empiezan a sumar otras instancias de la Guerra del Pacífico, pero este primer cruce, éramos el campo de batalla de dos intereses anglosajones, Inglaterra por un lado, Estados Unidos por el otro. Dos intereses extranjeros, a través de los cuales, de alguna forma, hicieron pelear a nuestros países. En el fondo, digámoslo de esta manera, intereses extranjeros que, utilizando las riquezas de nuestra tierra, se trenzan acá en una batalla y suman a las naciones que los convocaban. Así es. Esa presión no prosperó, pero desde ese momento Estados Unidos encendió sus alarmas y decidió tener una presencia mucho más relevante en todo lo que va a ser nuestra región. Presencia que se va a concretar años después como tercer antecedente de estos orígenes de la intervención estadounidense en la Guerra Civil de 1891. De Balmaceda. De Balmaceda. Recordemos brevemente ese pasaje, pero uno lo tiene que decir. El presidente Balmaceda, que terminó suicidado porque perdió la guerra que se dio, estaba apoyado por los Estados Unidos directamente y Inglaterra apoyaba al Congreso. Recordemos que la revolución o guerra civil del 91 se dio por muchas causas, pero sobre todo por una pugna entre lo que era la visión presidencialista de Balmaceda, apoyada por los Estados Unidos, y la visión parlamentarista, apoyada por los intereses británicos. Evidentemente, tras la derrota de Balmaceda, fue clave porque los Estados Unidos ya venían con el antecedente de la Guerra del Pacífico, pero con la derrota de Balmaceda va a significar que definitivamente Estados Unidos va a poner sus cartas
y va a comenzar a intervenir sistemáticamente en nuestro territorio chileno. Y uno no tiene que olvidar, Eduardo, esa guerra civil costó por lo menos entre 5 a 10.000 muertos. No hay que olvidar la masacre de Locañas, lo que fue la batalla de Concón y la batalla de Placilla, donde terminó finalmente la guerra, y lo que detonó el suicidio posterior de Balmaceda, pero detrás los intereses de Estados Unidos. Aquí en este episodio, en este tercer episodio que estamos viendo de los procesos de intervención norteamericana en la historia de nuestro país, tenemos que recordar el caso Baltimore, ¿no? Eso fue clave también. Otro caso, entre otros, mira, es el que rescatamos. Pero el caso Baltimore, que ocurrió el 16 de octubre de 1891, poco después de finalizar la guerra civil, fue el caso de un barco de los Estados Unidos, el USS Baltimore, que estaba anclado en Valparaíso. Uno de los marineros del Baltimore, de Estados Unidos, se cuenta que escupió una imagen de Arturo Prat, héroe de nuestro país, como tú sabes. Y claro, lo hizo en el puerto, pues. Claro. Le salieron los chilenos frente a esta afrenta que habían realizado los estadounidenses, y los chilenos mataron a 2 miembros de la tripulación y a otros tantos los dejaron heridos. Este caso significó en su momento dado que funcionarios de los Estados Unidos amenazaron directamente a todo el gobierno y a todo el Estado chileno que venía saliendo de esta guerra civil con iniciar una guerra contra Chile por el caso Baltimore, por esta muerte. Frente a la amenaza de los Estados Unidos, lo que hizo Chile, pongamos un poquito paños fríos, y pagó $75.000 de indemnización a las familiares de las víctimas que habían ofendido a Arturo Prat, pero para que no haya guerra. Por lo tanto, fíjate tú, un caso que pudo haber generado una guerra y que muestra lo que significó, al menos en todo ese siglo XIX, la intervención de la cual estamos hablando. Una intervención que no cesaría, pero que se agudizaría a partir del siglo XX. Estamos junto al Dr. File el día de hoy, a 45 años del golpe militar, conociendo las intervenciones que ha tenido nuestro país de políticas externas de otras naciones, particularmente en este caso de Estados Unidos, lo que terminaría siendo el escenario ideal de cara al 11 de septiembre de 1973. Estos antecedentes que constan en los libros de historia que estamos revisando junto a él. Pero vamos a dejar atrás ese siglo, porque este largo historial de intervenciones se sigue manifestando, y nada mejor que un escenario de guerra y de conflicto mundial para generar una posibilidad más de intervención. Me gustaría, Dr. File, que habláramos de lo que sucedió en Brasil, en Río de Janeiro justamente, y que nos involucra a nosotros dentro de este tremendo contexto de intervenciones. 1947, Río de Janeiro, Brasil. Momento clave también dentro de toda esta intervención de los Estados Unidos en Chile. Recordemos contexto. Fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, donde Estados Unidos emerge como la gran potencia triunfante del conflicto. Al año siguiente, el 5 de marzo de 1946, Winston Churchill, allá en Missouri, Estados Unidos, en ese famoso discurso sobre el telón de acero, marca el inicio de la Guerra Fría, conflicto que va a enfrentar a la Unión Soviética comunista y a los Estados Unidos capitalistas, y que va a dividir el mundo y que va a ser el gran contexto de todo lo que va a enmarcar posteriormente el 11 de septiembre de 1973. Un contexto que, si no lo abordamos, es incomprensible lo que ocurrió en La Moneda aquel día. Pues bien, particularmente el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro,
se firma todo lo que va a ser el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, algo fundamental para los Estados Unidos, obviamente organizado por los Estados Unidos, la gran potencia triunfante, pero que establecía que cualquier país de la región americana que fuese invadido o atacado por un Estado extranjero, significaría que toda la región iba a salir en su defensa. Correcto. Será una afrenta global. Una afrenta global, evidentemente. Ahora, 17 países lo firmaron y evidentemente lo firmó Chile. Y cuando nosotros vemos esto, bueno, esa expresión del TIAR es lo mismo que la doctrina Monroe. Estados Unidos, América para los Estados Unidos. Y también de este destino manifiesto anterior. Ahora bien, por lo tanto, eso va a establecer el primer mecanismo de control armado de los Estados Unidos como potencia sobre la región, porque eso es clave dentro de estos antecedentes. La intromisión sobre todo se tiene que establecer a nivel militar. Eso es lo primero. Primero la fuerza y después la política, pero primero la fuerza. Y ahí alguien podría decir, bueno, pero desde algún punto de vista no era tan malo si decimos, no sé, Chile y viene una nación extranjera, una potencia extranjera y nos amenaza. Es bueno contar con todo el apoyo del vecindario y más aún de Estados Unidos. Pero esto básicamente lo que pretendían era que no hubiera intromisión de las ideas comunistas en nuestro continente. No era tan de buena onda, tan de mira cómo cuidamos a nuestros vecinos. Era no queremos que nos vengan acá en el patio trasero de nuestra casa a joder la pita, básicamente. Usted lo dijo mejor que yo, Eduardo, porque el contexto es ese. El contexto es la lucha entre el comunismo revolucionario, estalinista, leninista, con las ideas capitalistas en su momento dado. Ahora, ahí comienza, evidentemente. Pero a los pocos años, existe el acontecimiento de la creación del Club Bilderberg. Nuevamente salen nuestros amigos del Club Bilderberg, a quienes le hemos dedicado minutos acá en el programa. Por supuesto, y esto es clave también en todo lo que va a ser esta intervención estadounidense, porque recordemos que el Club Bilderberg se va a formar en 1954 en Holanda, pero que viene de todo lo que es la nobleza negra veneciana mucho anterior. Bueno, ese Club Bilderberg, que se forma en 1954, va a tomar decisiones claves. La primera va a ser, se va a trasladar a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos va a tomar control de la CIA. Entonces, la CIA, que va a estar detrás de todo este TIAR del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de los demás tratados que vamos a ver, como UNITAS y otros tantos, está la CIA, va a mostrar y va a ser la expresión de la intervención. ¿Por qué? Porque uno tiene que decir qué es lo que quería el Club Bilderberg a través de la CIA. Es el establecimiento de un sistema burocrático, institucional, de administración para las grandes empresas transnacionales. Claro. O empresas mundiales de sociedad anónima. Entonces, claro, detrás de todo esto que se ve a nivel de las armas, está esta cosa de instaurar el nuevo orden mundial, dejando atrás esta cosa de los países e instaurando estas grandes regiones económicas controladas administrativamente por las corporaciones. Por las corporaciones. 1954, Club Bilderberg se va a los Estados Unidos, después evidentemente controla la CIA, pero va a tomar ahí, en esa fecha, una decisión trascendental para todo lo que va a ser el destino de Chile hasta nuestros días. Porque del Club Bilderberg surgió la idea de mandar a unos estudiantes chilenos durante la década de los 60 a estudiar en la Universidad de Chicago, que era la Universidad de Rockefeller. Momento.
Hágame una pausa ahí, por favor, Dr. File, porque se está poniendo interesante. Nos estamos acercando en las fechas. El Club Bilderberg y cómo empieza a través de una universidad en Chicago a generar una nueva oleada de pensamiento económico y de qué manera eso va a tener impacto en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Al regreso de la pausa, la primera de la noche, el Dr. File nos cuenta todas las historias relacionadas con la intervención norteamericana en Chile. Ya regresamos. Bueno, sí, el debate se empieza a tornar ya muy interesante en redes sociales. Estamos hablando de las intervenciones que han ocurrido en nuestro país en materia económica, política, que sin duda son necesarias de esclarecer y entender de cara a llegar a ese 11 de septiembre de 1973 y de qué manera la CIA jugó o habría jugado un rol importante en esos acontecimientos. Pero estábamos hablando de cómo el grupo Bilderberg, de quien hemos hablado en otras oportunidades acá en el programa, se toma de alguna manera la Universidad de Chicago y genera un cambio que finalmente es doctrinario, que termina teniendo repercusiones muy importantes en nuestro país. Sí, porque el Club Bilderberg, que este gran oligarquía de superpoderosos dueños de grandes transnacionales que busca instaurar todo lo que es una plataforma burocrática para sus, empresas mundiales, va a ser la que va a estar detrás de enviar a unos chilenos, que son los Chicago Boys, a estudiar durante la década de los 60 a la Universidad de Rockefeller, que es la Universidad de Chicago. Fíjate tú, esto es relevante para darte cuenta que estos grandes imperios lo que hacen es planificar las intervenciones durante décadas y durante milenios. Acciones que tienen importancia en los 60, pero que puedan ser más relevantes hasta el día de hoy. Pero siguiendo, mira, en 1959... por ejemplo, se firma todo el pacto, la primera conferencia naval de las UNITAS, de los ejercicios navales UNITAS. En Panamá, ¿no? En Panamá, y que va a ser, el conjunto de maniobras que hasta el día de hoy se hacen dentro de todo esto que es asistencia recíproca militar. Pero que detrás está el control, porque quien lo organiza, sobre todo en los Estados Unidos, en aquel tiempo, aunque hoy día se nos den ahora ciertas jefaturas. Pero sobre esa base va a aparecer dentro de toda esta tesis que estamos mostrando lo que va a ser la Escuela de las Américas. Expliquemos ahí qué es la Escuela de las Américas, que es un concepto que es bueno, es muy útil tener muy claro. La Escuela de las Américas es un instituto del hemisferio occidental para la cooperación de seguridad y que, mira, comenzó en Panamá por 1946, pero que por 1963 se organizó también en todo lo que es Estados Unidos, en el Fort Benning, allá en Georgia. Estamos hablando del año 63, 10 años antes del golpe de Estado en nuestro país. 10 años antes. Pero ¿qué es lo que hace Estados Unidos en la Escuela de las Américas? Lo que hace es enseñarle, ojo, a más de 60.000 en total, cuando uno saca la fecha, las cifras, en total la Escuela de las Américas ha educado y enseñado doctrinas militares estadounidenses a 60.000 oficiales, de todo nuestro continente. Ahora, esa Escuela de las Américas sirvió también como adoctrinamiento político en la oficialidad de la región y preparó a los oficiales para reprimir las fuerzas contrarias a los Estados Unidos, como las fuerzas comunistas. Se enseñó técnicas de tortura, delitos, asesinatos, narcotráfico. Eso es lo que se enseñaba. Por eso la prensa la calificó como escuela de asesinos en su momento dado, por lo que se enseñaba a los oficiales. Ahora, una cosa, grandes, personajes de la historia estudiaron ahí, como Leopoldo Fortunato Galtieri, el argentino, dictador argentino,
Omar Torrijos, dictador en Panamá. Manuel Antonio Noriega, continuador como dictador. ¿Qué decir? Vladimiro Montesinos, asistente de seguridad de Fujimori, estudió en las Américas. Y otro egresado de las Américas fue Manuel Contreras, director de la DINA en su momento dado. Recordemos que todo esto se da en el contexto de Guerra Fría, no olvidar eso, que es bien importante también de entender esta sensación de peligro inminente contra un bloque que nos podía atacar. Digo, nos podía porque era Occidente contra Oriente, la cortina de hierro, nos podía atacar y por lo tanto estas fuerzas militares en ese campo de guerra permanente pero fría tenían que estar preparados y por eso era la enseñanza sin tregua, como se le conocía, y las técnicas de tortura, antimotines, narcotráfico y otras más. Y uno tiene que decir, mira, según los archivos de seguridad del mismo Estados Unidos, en su número 122 sobre el abuso a prisioneros, desclasificado en 1983, año clave en la desclasificación de los documentos que nosotros estamos utilizando, entre otros tantos, porque ese 1983 Estados Unidos, dentro de esta desclasificación, abrió un archivo de desclasificación para Chile. Por lo tanto, la gente puede ir al Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos y van a estar los documentos que uno ha hecho esta síntesis, entre otros tantos. Pero de esos documentos se desprende lo que se hacía en la Escuela de las Américas. Hay manuales, el manual 1, el segundo manual, y uno tiene que decir que lo que recomienda la Escuela de las Américas para defender los intereses de los Estados Unidos va a ser técnicas que después se va a implementar concretamente en la DINA para todo lo que van a ser las torturas, detenciones, desapariciones. Son manuales que fueron utilizados no solamente porque ya fue un egresado Manuel Contreras, sino que otros oficiales también. No vamos a entrar en los detalles de las torturas, de las vejaciones, de los aprovechamientos, aunque sí me gustaría señalar que una cosa, todo eso que se aprendió y que era evidentemente técnicas CIA, ¿tú sabes de dónde lo aprendió la CIA? Esas técnicas de tortura. ¿De dónde? De la Santa Inquisición. De ahí vienen los... Oye, un punto importante que también nos están señalando acá nuestros televidentes, que tiene que ver con que, recordemos que también el bloque comunista tenía su formación de guerrillas y también tenía un proceso formativo de personal paramilitar y por lo tanto había un cruce entre las escuelas revolucionarias y también esta otra visión de la Escuela de las Américas que estamos supuesto que sí, recordando Eduardo, acá. Eso es clave lo que tú dices. Para señalar que no era solo un sector el que tenía, sino que había un mundo convulso por aquellos años y el temor al ataque y la posibilidad de ser atacado era ahí latente, era evidente. Mira, recordemos que la Unión Soviética tenía la KGB y tenía los mismos instrumentos, las mismas técnicas. Y África lo tenían con escuelas también. Lo que nosotros estamos haciendo en este episodio es ver la intervención estadounidense. Ya tendremos tiempo para ver la intervención soviética, que por cierto ayudó y financió aquí también a Salvador Allende, se le pasó plata, es decir, y también hizo muchas otras cosas. Pero no nos compete hoy día porque estamos viendo la intervención estadounidense. Pero importante lo que tú dices, esto no es que haya sido de un solo lado. La Unión Soviética también tenía intereses aquí. No hay que olvidar la Revolución Cubana. Correcto. Bueno, y todo lo que vamos a ir viendo. Ahora bien, dentro de los, importante señalarlo, dentro de los objetivos de la Escuela de las Américas, no solamente estaba el adoctrinamiento militar de todos los oficiales de la región, sino que también transformarse en un abastecedor de todo el armamento de nuestros países. Y en este sentido, contribuir a la industria bélica de los Estados Unidos. Es de este momento
cuando Chile se transforma, el ejército de Chile va a tomar todo lo que es la herencia estadounidense, porque el ejército de Chile tiene 4 grandes herencias. La herencia del ejército militar de España, después del ejército francés, después del ejército alemán, nazi, y después, por cierto, del estadounidense. Y toda esta última influencia se va a consolidar a través de los Estados Unidos. Y a través de este abastecimiento de armas, evidentemente Estados Unidos va a tener el control armamentista sobre estos países claves. Y todos estos objetivos buscaban un objetivo político y diplomático fundamental, que era establecer a las embajadas de los Estados Unidos como polos de una acción mucho más profunda en cada país. Entonces, claro, teniendo todos estos instrumentos de la Escuela de las Américas, las UNITAS, el TIAR, evidentemente Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos no iba a hacer cualquier cosa. Basta ver la embajada que tenemos aquí de los Estados Unidos, es decir, un lugar muy importante, ¿ya? Doctor File, pero así como está esta intervención de corte militar, de corte en términos de influencia sobre el pensamiento económico, ¿en qué momento se empieza a establecer ya que hay intervención en las elecciones presidenciales y apoyo abierto hacia algunos candidatos en medio de otros? Mira, a nivel de la intervención en las campañas presidenciales, uno se tiene que remontar a la elección de 1958 en Chile, donde Jorge Alessandri salió electo, pero a 3 puntos de Salvador Allende. Cuando los Estados Unidos se dieron cuenta que Salvador Allende estaba representando la vía democrática para instaurar la revolución comunista o el comunismo o el socialismo, pero no a través de las armas, levantó evidentemente sus antenas y decidió intervenir las campañas presidenciales. Evidentemente en la primera campaña anterior, en la de 1952, Allende tuvo menos votos, pero ya en la de 1954, es decir, en la tercera campaña de Allende, Estados Unidos intervino directamente. Y uno lo tiene que decir también porque los documentos están ahí, los archivos están ahí. Estados Unidos financió con varios millones de dólares todo lo que fue la campaña demócrata cristiana de Eduardo Frei Montalva. 64, ¿no? 1964. Eso es clave, porque también no solamente lo apoya políticamente con esto, sino que también va a financiar medios de comunicación como el Mercurio para el desprestigio de Allende, cosa que se logró y que evidentemente Jorge Alessandri Rodríguez sale electo presidente, pero y con menos votos Allende. Pero ya estamos viendo directamente Estados Unidos pagándole a la democracia cristiana para que esta vía a la chilena para todo lo que es el comunismo no tuviese éxito. Aquí hablamos del Plan Camelot. Claro. ¿Qué es lo que sucedió? Que en esos años, particularmente entre 1963 y 1965, Estados Unidos implementó en Chile, por cierto, el proyecto Camelot. Y el proyecto Camelot lo que buscaba era hacer una investigación sociológica de, primero, cómo nos comportamos, nos llamaban los indígenas, cómo se comportan los indígenas, pero hacer todo para evitar que se derroque un gobierno proclive a las ideas de Estados Unidos. Entonces, claro, 140 sociólogos participaron para hacer lo posible porque Estados Unidos no perdiera el control de estos gobiernos, pero esto fue denunciado y se desbarató todo este plan Camelot. Si Chile es un país
pequeño en términos de población, económico, de influencia? ¿Por qué era tan relevante para Estados Unidos que no triunfara el socialismo en Chile? Mira, pensemos, nosotros ya estamos en la plena revolución cubana. 1959 empieza la revolución de Fidel Castro. Y siempre estaba dentro de esta lucha entre la Guerra Fría la idea de si es que, estando Cuba y estando Chile bajo la esfera del comunismo, toda la región iba a pasar a ser comunista por la resonancia, la influencia que iba a tener este eje. Por lo tanto, conformar ese eje a nivel de la estrategia política de alto mando, digamos, era algo que se tenía que evitar a toda costa. De alguna forma son piezas claves. Chile es una pieza clave en este concierto internacional. Más aún si se hacía a través de las urnas, que marcaba una diferencia con los otros que eran tomas de poder. Aquí había una ruta en un marco democrático, por lo tanto también podía sentar un presidente diferente que no era muy del gusto de la administración norteamericana en aquel entonces, ¿no? Por supuesto que sí. Precedente único que evidentemente ocurrió. Y ocurrió entrando de lleno en la elección presidencial de 1970, el 4 de septiembre de ese año. Finalmente, bajo el modelo constitucional que tenía Chile, Salvador Allende logró el poder con un 38%, seguido de Jorge Alessandri con un 35%. Ahora, debido a que estas dos mayorías estaban muy cercas, el Congreso tenía que dirimir la elección el 24 de octubre. Y entre ese 4 de septiembre y el 24 de octubre se van a detonar acontecimientos donde la CIA particularmente y el gobierno de Richard Nixon van a manifestar sus intereses en nuestro país. Nunca olvidar entonces, el 4 de septiembre de 1970, el primer presidente de corte socialista, comunista, de ideología, obtiene el poder democráticamente en nuestro país. Es la vía chilena al comunismo, algo muy particular que vivimos hace tiempo. Vamos a entrar en detalles de lo que ocurrió después de ello, cómo se fue construyendo esta serie de intervenciones que termina con ese 11 de septiembre, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Es elegido presidente. Los documentos desclasificados de la CIA, particularmente, uno lo tiene que decir, el documento EO 12958, sección 3.6 del 15 de septiembre de 1970. Documento desclasificado, real, no es un... Por supuesto que especulación. Sí. Es una declaración clara donde Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, que tuvo que dejar el poder por el caso Watergate, ese escándalo, ordenó el derrocamiento de Salvador Allende y también hacer lo imposible porque no asumiera el poder. Aquí lo estamos viendo en nuestra pantalla holográfica. Richard Nixon, figura clave en todo lo que va a ser el destino de nuestro país también, porque todo este escenario, esta orden de Nixon, evidentemente detrás de la cual estaba el grupo Bilderberg y la CIA, evidentemente, va a ponernos en escena figuras claves también, porque evidentemente va a aparecer en escena la persona más importante en las relaciones exteriores de los Estados Unidos entre 1969 y 1977, y clave en el destino de Chile, que va a ser Henry Kissinger. Henry Kissinger, claro que sí. Principal autoridad en este sentido de las relaciones exteriores, miembro del club Bilderberg,
que aquí lo estamos viendo, en imágenes, que va a estar llamado evidentemente a ejecutar todas estas acciones. Y aquí comienza la historia que nos tiene que hacer reflexionar. Porque, según los documentos, esta orden de Richard Nixon viene de lo que se llama la Operación 40. La Operación 40 fue un plan creado por Dwight Eisenhower en 1960 para derrocar presidentes de las repúblicas debido a la revolución comunista de Fidel Castro. Entonces, claro, tomando ese plan 40, Richard Nixon dice, bueno, hay que derrocar a Salvador Allende y se va a comenzar a ejecutar todo lo que se llama el proyecto Fubelt o Track 2. El proyecto Fubelt es el proyecto de operaciones secretas para debilitar el gobierno de Salvador Allende y promover el golpe de Estado. Que quede claro, porque esos son los documentos, aquí los tenemos todos, de dónde salió todo esto. Entra dentro de este proyecto, entonces, para derrocarlo, que este proyecto Fubelt es una derivada de la Operación 40 de derrocamientos de presidentes, ¿ya? Dirigido evidentemente por Richard Nixon, creado por Dwight Eisenhower, pero por Richard Nixon lo va a ejecutar. Van a comenzar a aparecer más figuras dentro de todo este escenario, como por ejemplo Agustín Edwards. Según los documentos, el 14 de septiembre de 1970, ojo, 14 de septiembre, 10 días después de la elección de Salvador Allende, la fuente es la Operación Sinsonte 1950. De ahí aparece en escena Agustín Edwards, que va a ser un colaborador de los Estados Unidos. Una pequeña palabra para señalar quién es Agustín Edwards. El dueño del Mercurio. Claro. ¿Ya? Magnate de los medios de comunicación en nuestro país, con una red de diarios que recorren todo Chile, pionero también en el ámbito de la prensa en Chile. Por supuesto que sí. Y así como estaba Agustín Edwards como esta especie de asesores chilenos, no era el único, por cierto. Andrés Saldívar también lo menciona en los documentos, el papá del presidente actual de la República, también mencionado. Bueno, muchos otros también. Las figuras de la democracia cristiana, en el caso de Saldívar, o el por papá del presidente de la supuesto que sí. No lo sigo mencionando, pero hay muchos, ¿ya? El 14 de septiembre, Agustín Edwards se va a reunir con Richard Nixon y posteriormente con Henry Kissinger. Y evidentemente también con David Rockefeller, figura clave dentro del Club Bilderberg y de la CIA también. No se va a saber exactamente qué es la conversación, pero se deduce que fue llamar y decirle a Estados Unidos que interviniera. El 15 de septiembre entonces, Richard Nixon, después de esta reunión con Agustín Edwards, va a ordenar el derrocamiento de Salvador Allende al día después. Y el 16 de septiembre van a entrar en escena otras figuras claves, como fue Thomas Karamessinis, que fue el director adjunto de planificación de la CIA, y también David Atlee Phillips, agente de la CIA y jefe de operaciones, junto con Richard Helms, el director de la CIA de aquel entonces. Se reúnen todos y el director de la CIA le dice a David Atlee que tiene que elaborar un plan en 48 horas para Henry Kissinger y evidentemente el derrocamiento de todo lo que va a ser el gobierno de Salvador Allende. Importante señalar estos elementos porque la influencia de Agustín Edwards, mira, viene de una operación que se llama la Operación Sinsonte, que la mencioné, que data de 1950, organizada y dirigida por la CIA
y que consiste esta operación en la influencia de las doctrinas estadounidenses en los medios de comunicación de toda la región. Uno de esos diarios, el Mercurio de Santiago, de Valparaíso, bueno, y todo lo que hemos dicho. Pues bien, pasa un mes elaborando Estados Unidos todas estas cosas y llega el día 15 de octubre de 1970. Ese día entra en escena otro conspirador que va a ser Alexander Haig. ¿Quién es Alexander Haig? Asistente militar directo de Henry Kissinger, que se va a sumar a toda esta cofradía de personajes CIA para derrocar también a Salvador Allende y a los eventuales otros gobiernos de izquierda que podrían surgir en la región. El día después, el 16 de octubre de 1970, finalmente el director de planificación de la CIA, Thomas Karamessinis, transmite las órdenes al jefe de la CIA en Santiago, que se llama Henry Heckscher. Henry Heckscher recibe un documento y recibe las instrucciones que dice textualmente: es política firme y continua que Allende sea derrocado. Esas fueron las órdenes. Plazo para intervenir antes de la sesión del Congreso el 24 de octubre. Pues 6 días después de ese 16 de octubre, el 22 de octubre de 1970, a las 8:05 de la mañana, se va a ejecutar el asesinato del comandante en jefe del ejército chileno, René Schneider. Y esto es fundamental porque cuando sale elegido Allende, René Schneider, que era una persona que respetaba la Constitución, dijo que el veredicto se va a respetar. Lo que determine el Congreso, el ejército lo va a apoyar. Y como ya estaba el pacto entre la democracia cristiana y el Partido Socialista de la Unidad Popular, la democracia cristiana iba a apoyar evidentemente a Salvador Allende. Después de la firma de ese estatuto de garantía. Bueno. Que, perdón, solo un paréntesis, que es llamativo pensar que en aquel entonces haya salido el comandante jefe del ejército para decir: no sé, nosotros vamos a respetar la elección popular. Hoy en día nos parece tan poco probable que ante una elección reñida, como por ejemplo la última que tuvimos, el ejército diga: no sé, nosotros vamos a respetar. Tenemos entendido la subordinación del ejército al poder político. Pero era tan crispado el ambiente en aquel entonces, eran tantas las influencias, las maquinaciones ideológicas de un lado y otro en aquellos convulsos años 60 y 70, que este tipo de cosas no resultaban extrañas, que el poder militar tuviera algo que decir y también fuera importante saber si estaban o no de acuerdo en seguir con el camino democrático que, le guste o no a la gente, era el que se había tomado en las urnas. Más allá de cómo se logra, era el que había dicho la gente que fue a votar. La polarización de la opinión pública va a ser uno de los elementos estratégicos. ¿Cómo interviene los Estados Unidos? A través de estos grandes medios de comunicación como el Mercurio, y por su parte la izquierda en este sentido, los revolucionarios, comunistas, etcétera, socialistas, la Unidad Popular, también hacían de las suyas. Por lo tanto, la crispación política era una realidad que, ojo, después de Allende se acentúa aún más hasta donde vamos a llegar nosotros. Ahora bien, no hay que olvidar ese asesinato de René Schneider, porque estamos hablando del comandante en jefe del ejército. ¿Le deberá desestabilizar la toma de posesión de Allende con la muerte de Schneider? ¿Era como dar una señal de, oye, mira, todavía no sume y mira lo que ya está pasando? Efectivamente. Lo que se quería, según el plan de la CIA, era
desestabilizar la institucionalidad chilena, asesinando o secuestrando a René Schneider, con el fin de que el Congreso no sesionara el 24 de octubre y eligiera a Salvador Allende. La elección. No hay que olvidar que 4 autos bloquearon el auto de Schneider y un grupo al menos de 3 personas con martillos rompieron sus vidrios y después le dispararon 3 balazos debido a que Schneider sacó su pistola para defenderse. Los autores materiales fueron de Patria y Libertad, es decir, grupos de extrema derecha, violentistas, verdaderos terroristas, pues estos son grupos que generan terror. Esto fue, acuérdate, Eduardo, muy relevante porque fue en Américo Vespucio con Martín de Zamora. Schneider quedó gravemente herido. Fíjate tú que las balas le habían perforado, claro. y entonces eran unas balas que destruían mucho más. Pues bien, los autores materiales aparecen como miembros de Patria y Libertad, sectores de extrema derecha. Pero uno tiene que decirlo, la CIA suministró armas y estuvo detrás del asesinato, evidentemente. Lo que estamos mostrando es eso nosotros durante esta noche, mostrar cómo se interviene, a tal grado que en el año 2001 la familia de Schneider demandó como criminal a Henry Kissinger por el asesinato de su pariente. ¿Ya? Por lo tanto, así avanza, sea lo que sea. Son momentos también donde aparece en el contexto todo lo que es la Brigada Obrero Campesina, dirigida por Enrique Arancibia Clavel, de la derecha, que hizo atentados a diestra y siniestra, pero que se los atribuía a todo lo que era la izquierda, para generar crispación, mala prensa, entre otras tantas cosas. En el contexto de las intervenciones norteamericanas en nuestro país, que se remontaban hacia el siglo anterior, 1800, estamos llegando ya a la toma de posesión de Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970. No se logró desestabilizar la decisión que se había tomado a nivel político y Allende llega a la moneda, es ratificado ese 3 de noviembre de 1970 como presidente. Pero aquí vuelve nuevamente la otra forma de intervenir por parte de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos que se han ido desclasificando, ¿no? Que tiene que ver ya ahora desde un punto de vista económico. Henry Kissinger, después que es ratificado, como tú dijiste, el 24 de octubre por el Congreso Salvador Allende, no, bien. Bueno, perdón, es ratificado y el 3 de noviembre asume el poder, claro, como tú bien lo dijiste. Henry Kissinger, claro, con la orden de derrocarlo por un lado, había mandado la orden de derrocarlo por un lado, pero por otro lado, ese 9 de noviembre, según el memorándum de decisión 93 de los archivos de seguridad de la CIA, desclasificados, Henry Kissinger ordenó, y esto es fundamental, la presión económica sobre el gobierno de Allende para que no se consolidara su mandato, es decir, presión económica. Y ahí entramos de alguna forma en todo lo que fue, a grandes rasgos, porque estamos, como te digo, en la intervención de los Estados Unidos. 1971 para el gobierno de Allende, en términos de cifras económicas, fue un buen año. Recuerda que nacionalizó la gran minería del cobre y comenzó a aplicar la vía democrática, la chilena, con vino tinto y empaná, para llegar a la utopía comunista. Estatizó también áreas claves de la economía, congeló los precios, aceleró la reforma agraria. Dentro de todo este ir y venir, uno no tiene que olvidar también en 1971, el 8 de junio de ese año, porque se asesinó a Edmundo Pérez Zújovich, pero eso fue un asesinato, según los datos que uno tiene, por miembros evidentemente de las juventudes comunistas. Por eso te digo,
estaban de todos lados y lado y lado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder dentro de todo esto? A partir de 1972, la situación económica se va a desplomar. Y no solamente por las acciones propias del gobierno de Salvador Allende, sino también por las acciones que había ordenado Henry Kissinger. Uno no tiene que olvidar lo que es la ITT, que es una corporación transnacional que ayudaba a los oponentes a Salvador Allende. Y ese año 1972, el país dejó de crecer, la inflación se disparó, déficit en todo lo que es las arcas públicas, salarios caen, la deuda aumenta, se fijan precios, es decir, surge el mercado negro, entre otras tantas cosas, y es el momento donde todo el gobierno de Allende va a comenzar a tambalear seriamente. Perdón, doctor Fall, que estoy mirando ahí de las imágenes de las filas, lo que le tocó vivir quizás a tu padre, a los míos, a tantos más, que uno no puede dejar de pensar que finalmente aquí hay dos bloques jugando un ajedrez y nosotros, las personas en general, somos los peones que tenemos que vivir las consecuencias de estas luchas que son ideológicas de un lado y de otro. Y la gente que uno ve ahí en las filas, los que pasaron hambre, los que pasaron necesidades, los que pasaron los peores momentos, los que vivieron la violencia por la crispación propia de aquellos años, tuvimos que... éramos simplemente peones de un tablero de ajedrez donde eran otros los que estaban tratando de ganar. La gente, en general, nunca gana. Somos los que siempre perdemos en todo esto. Y a mí me duele, porque veo comentarios todavía apasionados de que este y este otro, seguimos enmarcados en lo mismo. Seguimos siendo los ecos de una disputa de grandes y nosotros sufriendo todas las consecuencias. Por eso nosotros estamos más allá de esas posturas ideológicas. Tratemos de comprender lo que ocurrió para poder tener un análisis más templado histórico de los acontecimientos. En este sentido, estamos viendo eso. Ahora, frente a todo este escenario, ocurre un discurso en diciembre de 1972 muy importante y revelador de Salvador Allende en la ONU, donde él, frente a, todo lo que estaba ocurriendo en su país, frente a la intervención estadounidense a nivel de las armas de la CIA y también a nivel de las presiones económicas, va a denunciar todo lo que es la conspiración de las transnacionales contra su gobierno. Escuchemos bien la siguiente declaración y el siguiente testimonio de Salvador Allende, que hable por sí solo. Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo.
Lo que hizo Allende, Eduardo y amigos, fue denunciar los objetivos del Club Bilderberg, el establecimiento del nuevo orden mundial para la burocracia que necesitan las grandes transnacionales o empresas mundiales de sociedad anónima. Lo que acabamos de ver ocurrió el año 1972. Nos vamos acercando a lo que ocurrió el año 1973, particularmente ese 11 de septiembre, 45 años atrás. ¿De qué manera estas presiones internacionales, insistimos, fueron detonando un escenario donde nosotros, los chilenos, hermanos chilenos, terminamos enfrascados en una batalla en las calles? Es parte de lo que nos contará al regreso de la pausa Dr. File. Estamos esta noche de viernes acá en Mentiras Verdaderas. Todo eso, el chancho chino y tanta cosa más. Bueno, ya estamos de regreso esta noche junto a Dr. File. Estamos hablando hoy día de un tema que es apasionante, donde le hemos hecho una invitación a usted también a hacer un ejercicio, dejar de lado las pasiones, aquello que nos mueve desde el punto de vista ideológico, que es muy lícito que lo tengamos, estar a favor o en contra, pero conocer hechos y antecedentes que constan en diversas revelaciones y filtraciones de cómo Estados Unidos, representando a un bloque de interés, ha tenido intervenciones en la política de nuestro país, mientras seguíamos siendo parte de un escenario mayor, que era este juego de la Guerra Fría, donde el sector soviético también tenía algo que decir. Estamos llegando ya al gobierno de Salvador Allende, ya estamos inmersos en él. Habíamos revisado cómo él habla ante las Naciones Unidas el año 72 y ahora viene, digamos, como la recta final, ¿no? Una serie de secuencias trágicas. Hay que recordar lo que ocurrió el 27 de julio de ese 1972 con el asesinato del edecán naval de Salvador Allende, Arturo Araya Peters. Lo mató un francotirador. En un principio 32 personas, evidentemente de la extrema derecha, fueron inculpados, pero no hubo consistencia entre las armas que se encontraron, las balas, y después finalmente fueron indultados. Pero entra en escena con este asesinato la hipótesis CIA, porque como no se encontró un culpable, es posible, queridos amigos, que el asesino del edecán naval haya sido David Sánchez Morales. David Sánchez Morales, agente de la CIA, que lo estamos viendo acá, ingresó al país en 1970, según los documentos, se fue del país en 1973. Es posible que este hombre haya sido el francotirador que habría asesinado al edecán naval. Pero ¿por qué es relevante este personaje? Porque también se le vincula al asesinato de JF Kennedy en 1963 y al asesinato también de Robert Kennedy años después, tiempo después. Entonces, claro, protagonista lo toman de allá a la CIA, porque recordemos que JF Kennedy lo mataron en una conspiración. Es posible que la mano ejecutora haya sido él. Entonces, importantísimo. Empiezan a cruzar los caminos de... Se cruzan los caminos. Y por cierto, 1972 aparece en escena, según los documentos súper desclasificados y secretos, Vernon Walters, subdirector de la CIA. Ese año, agosto, por ahí, tuvo el primer acercamiento Vernon Walters, subdirector de la CIA, con el ejército chileno para ofrecer los servicios de inteligencia estadounidenses directamente al ejército chileno. ¿Es en el contexto de este supuesto marco de colaboración? Por supuesto, pero todo esto secreto, si estamos en pleno gobierno de Salvador Allende, ocurre esta reunión. Claro, en ese momento no se concretó nada, pero queda la semilla de la organización de un servicio de inteligencia en el ejército chileno.
Toda esta situación evidentemente exasperó a Salvador Allende porque se estaba desmoronando toda su vía democrática al comunismo, se estaba desmoronando. Tenemos una declaración donde Salvador Allende reconoce que si no es por las buenas va a ser por la revolución, la instauración de sus ideas. Vamos a escucharlo para que grafiquemos la tensión y la polarización y la exaltación política de aquellos tiempos. Que no nos van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino. Fui a acusar ante la conciencia del mundo que nosotros, que no queremos la violencia, a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Ha cambiado el discurso de Allende respecto a lo que hablaba en la ONU. Ya aquí se empieza a ver evidentemente la crispación que nos deja en las puertas del 11 de septiembre de 1973, doctor File. Hubo muchas causas, evidentemente, para llegar al 11 de septiembre de 1973. No solamente la Guerra Fría, la intervención de la CIA, sino que también la reforma agraria, el rol de la prensa, todo lo que se estaba haciendo a nivel de la educación. Bueno, muchos factores que oportunamente ya los conversamos. Sea lo que sea, Salvador Allende no va a descartar en su momento dado la utilización de la revolución debido a toda esta crispación que se estaba dando, bueno, pero que se zanjó con un golpe de Estado brutal ese 11 de septiembre hace 45 años. Decir lo siguiente, el plan para hacer el golpe lo comandó sobre todo la Fuerza Naval de Chile. Y ese mismo 11 de septiembre, y después se sumó, por cierto, el ejército y Pinochet y los demás. Pero quien ideó todo, sobre todo, fue la Armada chilena, ojo, dentro del marco de una operación UNITA. Porque el 11 de septiembre, dato importante, frente a las costas de Valparaíso estaba el destructor USS Jesse L. Brown, que era un destructor especializado en guerra electrónica y que desde las afueras de Valparaíso estaba comunicado directamente con el Pentágono. Por lo tanto, se ejecuta el golpe de Estado, la Junta toma poder, comienza la dictadura de Pinochet y todo esto orquestado por Richard Nixon, por la CIA, por Henry Kissinger. Tenemos una declaración muy importante del embajador de los Estados Unidos de la época que se llama Edward Corry, embajador desde 1967 a 1971 en Chile, que reconoce esto que estamos planteando nosotros, pero que es revelador para que queden claras las cosas. Vamos, señor director. Escuchémosla. ¿Cuál fue la reacción de Nixon ante la elección de Allende? Bueno, yo no estaba allí, pero sí que puedo relatarle los hechos que ya conocemos hoy día. Ordenó a la CIA que no permitiera que Allende asumiera la presidencia. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo hizo exactamente? No lo sé. Solo sé que expresó su deseo de no permitir que Allende pasara de ser presidente electo a tomar posesión de su cargo, es decir, que fuera investido presidente. Y le comunicó a la CIA que hiciera todo lo que estuviera en su mano. ¿Y eso incluía un golpe militar? Sin lugar a dudas, incluía un golpe militar. De hecho, en cuanto Allende ganó las elecciones, quisieron que yo presionara a la derecha militar chilena. Después de aquello, 3 de los generales más importantes se reunieron con nuestro agregado militar, Goldman, para preguntar cuál era la posición de Estados Unidos y pidieran su apoyo para perpetrar el golpe de Estado.
interesante esta declaración de un testigo privilegiado de la historia, hablando de qué manera se hacía evidente dentro de la política exterior norteamericana la intervención en diversos gobiernos de la región, incluyendo por supuesto el nuestro, y aquí ya estamos inmersos en lo que ocurre después del 11 de septiembre del 73, y aquí viene el comienzo de la dictadura como tal, pero también de los aparatos de represión. Por supuesto, la intervención de la CIA en Chile se acentúa aún más después de 1973, porque a los pocos meses después se va a formar en Chile, por decreto del 14 de junio de 1974, la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, bajo la jefatura y dirección de Manuel Contreras. Pues bien, la DINA se va a formar, pero uno tiene que dejarlo muy claro. Según los documentos desclasificados, testimonios también, por cierto, reconocidos, la CIA envió entre marzo de 1974 a agosto de ese año a 12 instructores CIA para que entrenaran a los equipos DINA en Chile. Eso es fundamental, porque no solamente suministraron a la DINA todo lo que son elementos tecnológicos, sino que comenzaron a acentuar y a profundizar todas las técnicas de tortura, represión y otras cosas de la Escuela de las Américas. Entonces, la CIA directamente en la formación de la DINA. Cuando termina la instrucción, la CIA quiso dejar a un equipo CIA adentro de la DINA. Y Manuel Contreras, con la autorización de Augusto Pinochet, le dijeron: momentito, la instrucción llegó hasta acá, según los documentos ustedes se tienen que ir. Esa acción fue considerada como una traición por parte de los Estados Unidos y particularmente de William Egan Colby, director de la CIA en aquel momento, porque, por ejemplo, la CIA controlaba a la Dirección de Inteligencia de Venezuela con un equipo infiltrado, o sea, presente adentro. Siempre tenían una embajada, adentro mismo. Manera, claro. Aquí le dijeron que no. Pues bien, aquí comienza quizá una etapa siniestra de todo esto y trágica, porque como represalia, según los documentos que uno tiene, los archivos, la CIA decidió infiltrar a la DINA a través de un agente que va a ser un sicario tremendo que se va a llamar Michael Townley. Michael Townley entró a Chile, por cierto, en noviembre de 1974. Un sicario, un agente CIA criminal, este hombre que estamos viendo acá. Pero, según los documentos que existen, y me permito señalarlo, expediente que me leí entero del caso Letelier, hay una serie de documentos que dicen que Michael Townley era agente de la CIA, y particularmente un documento firmado por Marvin Smith, director de operaciones de la CIA, y por Robert Gambino, director de seguridad de la CIA, afirman que este hombre que estamos viendo en pantalla era agente CIA desde 1971 y que como agente CIA ingresó a infiltrar y a transformarse en un doble agente de la DINA. Es en este escenario donde va a comenzar la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, no hay que olvidarla, un plan, ojo, y esto también que quede claro, la Operación Cóndor fue un plan ideado por los Estados Unidos, por favor, por la Dirección de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Eso queda registro en los documentos que se han filtrado y que se han conocido en los últimos años después de estas filtraciones, digamos, algunas exprofeso y otras que han sido a la mano? Por supuesto que sí. Hay declaraciones, es decir, la Operación Cóndor fue un plan ideado
por los Estados Unidos, pero ejecutado sobre todo por las policías secretas de América del Sur. En este sentido, aparece en escena Manuel Contreras como un gran organizador y orquestador de la Operación Cóndor, a partir de una reunión del 25 de noviembre que lo involucra directamente en los acontecimientos trágicos que se van a detonar. ¿Por qué? Dentro de este plan Cóndor ocurren 3 asesinatos. ¿Qué es lo que sucede según la explicación? Mira, Estados Unidos ponía dictadores para establecer, como muchos otros dictadores, los ponía, los ayudaba, pero también tenían que devolverle el poder a la democracia, porque el poder democrático iba a ser el que iba a instaurar las órdenes de la CIA y del Club Bilderberg, de las transnacionales. Entonces, del modelo económico. Del modelo económico. Entonces, cuando Estados Unidos se ve con sus agentes CIA fuera de la DINA, van a comenzar a presionar y a ejecutar asesinatos horrorosos, como fue el primero el 30 de septiembre de 1974, el asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires. Evidentemente, participaron elementos de la DINA, porque habían acciones, esto era un plan conjunto. Pero aquí viene el punto. El que puso la bomba debajo del auto y del motor de Carlos Pratt el 28 de septiembre de 1974 fue Michael Townley. Y el 30 de septiembre de ese año, a las 0:50 de la madrugada, fue Michael Townley el que detonó la bomba que asesinó a Carlos Pratt y a su esposa también. Por lo tanto, ojo, ¿estaba involucrado en acciones preoperativas y operativa la DINA? Sí, pero también estaba la CIA. La CIA a través de Townley. A través de Townley. Porque estamos hablando de los hechos de Carlos Prats. Yo me adelanté un poco, pensé que... porque también está involucrado en el atentado de Bernardo Leighton, según los antecedentes que se conocen. Pero por supuesto que sí. Segundo, un año después, cada un año, una presión constante. Ahora, Carlos Pratt, uno tiene que recordar, están inculpados, sí, qué sé yo, pero está involucrada la CIA y salió libre de polvo y paja la CIA en este asesinato. A Carlos Pratt era comandante después de René Schneider y el ejército chileno después del golpe de Estado lo dejó irse. Entonces después lo mata. ¿Por qué no lo mató antes? Porque la CIA estaba detrás de todo y la intención fundamental, ideada de todo esto, era de la CIA asesinar a estos grandes líderes militares de Chile. Yo te mencionaba a Bernardo Leighton y para llegar después a Orlando Letelier. Por supuesto. Quizá otro de los nombres más llamativos de aquellos que fueron víctimas de este aparato represivo. Bernardo Leighton sufrió un atentado el 6 de octubre de 1975 en Roma. Lo ejecutó Stefano Della Chiare, que era un extremista neofascista italiano. Le dispararon con Michael Townley y también con Virgilio Paz, que era un cubano nacionalista. Michael Townley metido también en esto. Lo dejaron gravemente herido, murió años después, pero nunca se pudo recuperar su salud. ¿Quién estaba detrás de esto? Michael Townley, agente CIA. ¿Culpable la CIA? Nada. Qué personaje más siniestro, ¿eh? Por supuesto. Y que te involucra a la CIA directamente. Ahora bien, llegamos al 21 de septiembre del año 1976 con el asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aquí nos vamos a detener un segundo porque estamos hablando de un personaje muy prominente y el lugar donde ocurre, en plena capital de los Estados Unidos, lo que tiene una significación simbólica también muy relevante. ¿Qué pasó con eso? ¿De qué manera esto está marcando el destino de la historia de nuestro país? Al regreso de la pausa, junto a Dr. File de esta noche, todos los comentarios de ustedes ahí, Dr. File MB, a 45 años de aquel 11 de septiembre.
Ya estamos de regreso esta noche junto a ustedes. Después de esta breve pausa comercial, estamos junto a Dr. File, recordando las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en particular en la historia política de nuestro país. Comenzamos por allá por el 1800 y ya estamos inmersos en lo que es la dictadura de Augusto Pinochet. Y nos habíamos quedado con un episodio en particular por lo violento, por lo doloroso, pero también por lo simbólico, el asesinato de Orlando Letelier en la capital justamente norteamericana, y nuevamente con este protagonista siniestro que hemos conocido como es Michael Townley. El caso más emblemático judicial, porque te resume todo esto que estamos hablando, el caso Letelier. En síntesis sobre ese lamentable suceso. Los tribunales chilenos culparon como autor intelectual a Manuel Contreras y a Pedro Espinosa, y como autores materiales a Michael Townley, nuevamente Virgilio Paz y Dionisio Suárez. Entonces, cuando uno se lee los expedientes, los documentos, amigos, uno sabe que aquí estuvo metido la CIA. Y sin embargo, y aquí está el punto con los tribunales chilenos, no hacen ninguna referencia a la participación de la CIA directamente. Porque si todo esto es así, el asesinato de Orlando Letelier lo habría planeado particularmente George Bush padre, director de la CIA en aquel entonces, Vernon Walters, subdirector de la CIA, en una reunión que se dio en República Dominicana en mayo de 1976. Sea lo que sea, para quien habla y los documentos que uno tiene, en estos asesinatos, magnicidios, estuvo metida la mano de la CIA directamente, pero salen libres de polvo y paja. Intervención. Mientras esto ocurría en las sombras, evidentemente, a la luz pública, el gobierno, la dictadura de Pinochet iba a instaurar una política de shock con todo lo que son los Chicago Boys. Que habíamos visto anteriormente como el grupo Bilderberg se había tomado la formación en la Universidad de Chicago, donde habían llegado en los años 60 jóvenes a estudiar. Ahora, algo que se repite dentro de los comentarios es esto de qué significa ser un protectorado económico de los Estados Unidos, que era la otra forma, porque estamos por el lado de la violencia, de la imposición de la idea, pero también por el lado económico. ¿Qué significa esto de ser un protectorado económico? Mira, un protectorado económico es una modalidad de administración dentro del derecho internacional, donde un Estado débil como Chile es utilizado como un instrumento de los intereses estratégicos, económicos, políticos y militares, en muchos casos de grandes estados poderosos o de imperios. Bueno, eso es en lo que nos hemos transformado después de 45 años, en un protectorado económico gracias a las políticas de shock de los Chicago Boys dentro del marco de una dictadura militar. Eso es clave, porque ¿qué significa ser un protectorado? Y uno tiene que decirlo, llegado a este punto de la historia. Ser un protectorado equivale a vivir en una ficción de soberanía, porque en realidad los países que están bajo esta condición de protectorados capitalistas de los Estados Unidos trabajan en su conjunto para la maximización de los beneficios de las grandes transnacionales, objetivo del Club Bilderberg y de la CIA cumplido. También en estos protectorados se genera mucha riqueza, pero desigualdad. Y lo que es peor, un protectorado de esta característica, lo que sacraliza es la pobreza. Es decir, el modelo no va a solucionar la pobreza, como no la solucionó en Estados Unidos, pero se genera riqueza, generalmente en manos de unos pocos y desigualdad. Control también de las conciencias.
a través de los grandes medios de comunicación masivos y las líneas editoriales determinadas directamente por la financiación de los comerciales. Cuarto, ¿qué significa ser un protectorado? Amigos, se sacraliza el materialismo. En estos países, Dios y la materia, o Dios y el dinero, equivalen a lo mismo, por más que unos digan que creen en Dios. Es decir, la divinidad en estos protectorados se expresa a través del pan y del vino, es decir, elementos materiales más que en la divinidad pura. También en el ámbito de la moral pública se instalan politiquería. Lo que tenemos lamentablemente es en nuestro país como protectorado no son grandes visiones políticas. Es la política del corto plazo, de a quién robo, para acá, para allá. No son las visiones a largo plazo milenarias que lo tienen los países súper desarrollados, sino aquí, 4 añitos, ¿qué hacemos en 4 años? ¿Cómo robamos por un lado? ¿Cómo robamos por otro lado? Pero financiados todos por el imperio. Se consolida también en los protectorados, lamentablemente, mala calidad de la educación, porque las élites que gobiernan abajo necesitan gente estúpida, que trabaje, pero que no piense. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Educación en las universidades para las competencias que necesitan las industrias. Sacan filosofía, por cierto, que es fundamental, es decir, no pensamiento crítico. Y tercer elemento, poca investigación, porque la investigación genera riqueza. Entonces no se necesita que haya riqueza autogenerada, se necesitan otras cosas. También el país se llena de elementos tecnológicos, los celulares y mucha parafernalia, pero no se tiene idea cómo se hacen, por cierto. Y a través de la exaltación de los deseos se va a ir generando una sociedad infeliz. Como hay pobreza, hay desigualdad, la sociedad te mete deseos y en el deseo está el sufrimiento. Todo esto conlleva a un problema profundo que se tiene en nuestro país, que es la identidad nacional. Eso es a grandes rasgos lo que significa ser un protectorado. Yo te hago una pregunta después de todo este episodio, Eduardo. ¿Todo esto es bueno o malo? Qué tremenda pregunta, porque finalmente uno puede pensar en el estándar de calidad de vida del Chile de hoy versus el Chile de los años 60, la superación de la pobreza, pero también uno podría, y evidentemente las cifras no engañan, están ahí, pero también uno podría pensar qué tan libres somos hoy en día, qué tanta autonomía tenemos sobre nuestras decisiones. Yo creo que es una pregunta abierta que es muy buena planteársela a nuestros televidentes, porque finalmente el objetivo de esta conversación de Noche de Viernes es que usted también le dé una vuelta a lo que ha planteado Dr. File, que quizás la critique, la cuestione, que ponga sus argumentos sobre la mesa también para debatir esto en el seno de su familia. No queremos otra cosa distinta a generar una discusión, siempre en el marco del respeto, en el ámbito de las ideas, sobre aquello que nos compete y que nos convierte hoy día en ciudadanos que estamos alerta de lo que estamos viviendo. Pregunta difícil te la hice. Amigos en casa, todo esto que vimos, transformarnos en un protectorado, ¿es bueno o malo? La respuesta la tienen ustedes en casa. Pero yo tengo la convicción de que todo esto en lo que nos hemos transformado tenemos que perfeccionarlo, tenemos que volverlo a pensar para generar un país mejor y tener un futuro mucho más auspicioso para nosotros. Por lo tanto, se ha avanzado, pero tenemos que ir mejorando, Eduardo, y que esto evidentemente nos sirva para observar, como tú dijiste, dentro de una visión no ideológica, pero siempre con la idea de ir construyendo una sociedad más justa, más igualitaria,
donde se acabe la pobreza, donde haya justicia para todos, es decir, verdaderamente transformarnos en un milagro chileno como estamos llamados a hacerlo según las profecías. Una sociedad alerta es la que queremos nosotros. Por eso lo invitamos a usted a que reflexione, para bien o para mal, pero que reflexione. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.